Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. No tengo un hogar. Lo tuve una vez, pero ya no. Mis hijos lo vendieron y no los culpo. Debí haber estado allí para ellos, especialmente en un momento así, pero ellos solo perdieron una madre. Yo perdí un pedazo de mí. Estuvimos 40 años juntos. Ella fue mi primer beso y solo teníamos 9 años. De puntillas bajo el muérdago. A lo largo de una vida, construimos algo juntos. Algo hermoso, intrincado y solo para nosotros. Y luego ella murió y me quedé atrás. Después me sentí tan solo. La compañía de otras personas, incluso la de mis propios hijos, se sentía mal. Hueca y delgada, como cartón. Sin consuelo. Había perdido la mitad de mí mismo y dolía como el infierno. Durante el funeral, tuve que sentarme a comer sándwiches que mi hija había preparado en una bandeja, escuchando las tristes ofrendas de personas que eran conscientes del agujero en mi pecho, pero no podían hacer nada al respecto. Y como una nube negra, el pensamiento de mi hogar vacío descendió sobre mí. ¿Qué iba a hacer cuando todos volvieran con sus familias? ¿Cuando mis hijos finalmente regresaran a sus vidas? Fue solo la primera noche, después de registrarme en el Hotel Dunraven, que entendí la gravedad de mi decisión. No iba a volver. No iba a fingir que la vida todavía tenía sentido. Me senté en mi habitación, pedí una bebida y esperé. Y 15 años después, sigo esperando. Incluso después de que cerraron el hotel, incluso mientras el edificio se desmoronaba, el papel tapiz se despegaba, los extraños saqueaban y la madera comenzaba a pudrirse, yo me quedé. Envejeciendo, pero aún vivo. Este lugar me ha convertido en un hombre diferente. He tenido que adaptarme. Soy un carroñero, un ocupante ilegal. Desesperado, con frío y hambre, pero es su ausencia lo que más siento como un dolor en el pecho. Incluso después de todo este tiempo. Tal vez me estoy castigando. No lo sé. Creo que solo quería ser otra persona y este lugar hizo que eso sucediera. Se siente como si fuera hace una vida que estuve en mi jardín y cociné hamburguesas en una parrilla abierta, escuchando a mi futuro yerno parlotear sobre fútbol mientras mi esposa y mis hijas reían a lo lejos. Estoy tan alejado de ese hombre que no estoy seguro de si alguna vez fuimos la misma persona. Ahora solo queda este hotel. ¡Qué lugar tan especial! Dunraven. Tiradores de latón descoloridos en cada puerta. Alfombras rojas con dibujos en los pasillos. Barato, pero elegante. Más grande por dentro de lo que la mayoría de la gente espera. No sé cómo lo encontré, pero lo hice y ahora soy su único cuidador. Ocasionalmente, cazadores de fantasmas llegan a Dunraven pensando que está embrujado. Las historias suelen centrarse en las víctimas de la asesina más infame del hotel. Una gerente que envenenó a cientos de huéspedes y cuyas acciones finalmente obligaron a cerrar el edificio permanentemente. Nadie pudo averiguar qué usó o cómo lo logró. Hubo preocupaciones sobre moho negro. Tal vez algún químico inaudito o un alucinógeno ilícito. Su testimonio se limitó a poco más que un balbuceo de histeria y pasó sus últimos días en un manicomio. Nadie podía decir con certeza qué pasó, pero el daño fue espectacular. A lo largo de 18 años, decenas de personas murieron y no fue por alguna enfermedad mundana. Implotaron en una locura deslumbrante, fermentando en rincones oscuros mientras sus mentes se llenaban de agujeros. Tardaron meses en darse cuenta de la magnitud de la locura. Un huésped se ahorcó de un salto desde el techo. De cabeza, como un clavadista olímpico. Un médico, murió tratando de extirparse el apéndice en el comedor mientras los demás huéspedes seguían comiendo. Y un grupo de niños de 11 años, de visita a la costa en una excursión, se reunió una mañana en el vestíbulo y mató a golpes al miembro más pequeño mientras su maestro se sentaba a mirar, calificando a cada niño por su desempeño. Los huéspedes que se quedaron aquí durante este periodo soñaban con alquitrán hirviendo y océanos de color rojo sangre hasta donde alcanzaba la vista. Se deleitaban en su propia destrucción, sus mentes se derretían por los bordes mientras la moralidad se desprendía como cera caliente.
Pero esto es solo la punta del iceberg. Incluso cuando estaba abierto, el personal, una rotación siempre cambiante de adolescentes de la ciudad, lo odiaba y lo temía en igual medida. La mitad de las habitaciones estaban prohibidas para huéspedes y personal, incluso en ese entonces. Los nuevos empleados a veces rompían las reglas, pero solo una vez. Quienes servían comida a la mujer de la 312 descubrían que ella les susurraba cosas tan extrañas a través de la puerta cerrada. La mayoría la encontraba inofensiva al principio, pero no después de regresar a casa y vislumbrar sus manos pálidas debajo de la cama, o de verla doblada dentro de su refrigerador, murmurando reflexiones oscuras de sus propios pensamientos privados. Si prestas atención cuando visitas el Dunraven, podrías notar que, pegada en la pared de cada piso y sala de personal, hay una lista de estas habitaciones prohibidas. Los empleados atentos habrían notado que la 312 estaba en esa lista, con la adenda de que todas las solicitudes de servicio de comida a su ocupante debían ser ignoradas. Desde que el hotel se convirtió en un lugar abandonado, llevo una copia de la lista conmigo en todo momento, junto con algunas adendas propias. Algunas habitaciones son relativamente seguras. Es fácil entrar en la 804 y evitar la silla de cuero rojo que ha disuelto a más de unos pocos huéspedes geriátricos que buscaban una siesta erguida. Pero otras habitaciones son una sentencia de muerte. En la 614, algo extraño vive debajo de la cama y tiene un alcance antinaturalmente largo. Sus miembros retorcidos son capaces de alcanzar pasillos y estirarse por las esquinas, y son expertos en maniobrar el sistema de ventilación para atrapar a cualquier alma desafortunada que dejó su olor en la habitación. En varios pisos, podrías notar rejillas y conductos con cubiertas dañadas, y a pesar de los mejores esfuerzos del gerente, casi siempre encontrarás un residuo parduzco escondido en lugares difíciles de alcanzar, como la rosca de un tornillo o la costura de una soldadura. Este será uno de los lugares donde el residente de la 614 finalmente alcanzó a una víctima con consecuencias violentas. Por lo que he leído en las notas del entonces gerente, podía esperar horas antes de atacar. Dios, el Dunraven es algo especial. Un pararrayos. Una bombilla de vidrio en medio de una explosión. 1000 historias conforman una historia tan extraña que plantea preguntas sobre la ciudad. ¿Cómo pudo alguien ignorar este lugar? ¿Cómo pudo alguien mantenerlo en secreto? No encontrarás referencias a este lugar en línea y sospecho que hay una especie de conspiración, quizás un expediente enterrado en las profundidades de los archivos de Westminster. Si es así, solo puede ofrecer una pizca del entendimiento que yo he obtenido al vivir aquí. Todo lo que necesito está en el hotel. 9 pisos, 600 habitaciones. Cerca, una costa galesa desmoronada y un mar gris donde viejas cosas son arrastradas a la orilla. Toca la tierra o la arena en cualquier lugar entre el hotel y el agua y sabrás que quedarte aquí es colocarte en el camino de una historia tan antigua que corres el riesgo de que te aplaste bajo su pisada. No me sorprende que el Dunraven siga en pie incluso años después de su cierre. Fuera de la puerta principal yacen 3 excavadoras oxidadas. Vinieron para derribarlo todo, pero eso fue hace 12 años. ¿Dónde están los hombres? Chalecos amarillos y cascos se esparcen por el suelo, arrojados allí en pánico. Cualesquiera que fueran los planes para demoler el Dunraven, dudo que sigan en marcha. Para bien, creo. ¿Qué harían con la escalera? La sellaron con ladrillos cuando llegué, pero desde entonces la he abierto, aunque me tomó unas cuantas semanas agitadas con una masa. Cuando había personal, se quejaban sin cesar de que el dueño la mantuviera cerrada. No podían entender por qué tenían que subir y bajar todo por la escalera principal, donde los huéspedes a menudo los reprendían por estorbar. Con solo una mirada por la escalera prohibida, entendí perfectamente por qué había sido sellada. Era enorme, demasiado grande para un edificio como este. Dejé caer un ladrillo y nunca lo escuché aterrizar. Proyecté una luz y conté más que solo 9 pisos. Muchos más. Dolía mirar al punto de fuga. De repente, el piso bajo mis pies se sintió mucho menos sólido. Estaba parado sobre algo endeble que daba a un abismo más profundo que cualquier cosa que hubiera visto jamás. He subido esas escaleras durante más de un día y no he encontrado el fondo, pero sí he encontrado viejas expediciones.
Figuras esqueléticas agarrándose el cuello, cubriéndose la boca, con las caras congeladas en muecas de gimoteo. La mayoría parecía adolescentes perdidos, vestidos con jeans y sudaderas con capucha. En los pisos inferiores, incluso encontré algunos que parecían oficiales militares de la Gran Guerra. Más abajo aún, algunos esqueletos estaban cubiertos con antiguas cotas de malla. ¿Cómo demueles algo así? Llevas una gran máquina amarilla a esa escalera y todo lo que va a pasar es que vas a perder tu gran máquina amarilla. Evito ese lugar como si fuera radioactivo. ¿Quién sabe qué podría vivir ahí abajo, subsistiendo de cosas invisibles? En cambio, paso mis días yendo de habitación en habitación, recogiendo las cosas que la gente dejó atrás. Escuchando lo que las paredes tienen que decir. La historia en este lugar es una conexión inquietante con tantas vidas olvidadas. Se puede sentir como una pena simpática. Una habitación está cargada con el pesado olor del sexo. Los postes de la cama han gastado la alfombra, cavando surcos en las tablas de madera de abajo. Todavía chirrían con un ritmo que es familiar, pero duele en los oídos escuchar. Como una rata maníaca abriéndose camino por un pasaje estrecho. Y es peligroso demorarse en el umbral, incluso arriesgarse a poner una mano en la puerta. Puedes perder días por su efecto. Una mezcla embriagadora de pensamientos y emociones confusas, como ser poseído por los sueños incoherentes de otra persona. Las pocas veces que he tenido la mala suerte de quedar atrapado en su efecto, he despertado días después, dolorido y con falta de sueño. Cerraron la habitación en la década de 1930 después del quinto conjunto de muertes y, sabiendo lo que sé, me sorprende que tardaran tanto. Las víctimas murieron por deshidratación. Llagas. Infecciones graves y septicemia contraída a través de prácticas antihigiénicas. En una ocasión, el personal derribó la puerta y encontró que los huéspedes se habían ido, dejando solo ropa empapada y orina servida en copas de vino. Lo que sea que pasó ahí, no lo sé y no quiero saberlo. Como todas las habitaciones prohibidas, tiene un montacargas, un antiguo ascensor mecánico que alcanza las mismas profundidades que la escalera. Sospecho que las fuerzas que actúan en ese abismo se filtran hacia arriba a través del pozo abierto y hacia el hotel. Incluso puede ser la fuente de toda la extrañeza. No puedo encontrar ningún registro de que los montacargas hayan sido instalados o incluso utilizados para su propósito original. He comprobado y el montacargas en mi habitación debería descender directamente a través del bar en la planta baja, cortando varios taburetes y la encimera. Pero sea cual sea la ruta que realmente toma, parece eludir el espacio tradicional. Me envía regalos. O algo lo hace. Allá abajo, en la oscuridad. Durante mi tiempo en el Dunraven, siempre había escuchado algo arrastrándose ahí abajo. Nada tan severo como pasos, pero tampoco era particularmente silencioso. Podría haber sido una rejilla abriéndose en otra habitación para acceder al mismo pozo, o tal vez algo soltándose y cayendo. Pero una vez que el hotel fue abandonado, los sonidos se hicieron más fuertes. Golpes y estruendos, ruidos sordos ahogados y tal vez incluso gruñidos. No podría decirlo con certeza. A veces, podían despertarme, pero me quedaba ahí con los ojos aturdidos y solo la más vaga idea de lo que había sido el sonido antes de volver a dormirme. No le di importancia durante meses hasta que una noche me desperté, tal como lo había descrito, confundido y exhausto, pero algo era diferente. Instintivamente sentí miedo. Permaneciendo quieto, escaneé la habitación que estaba débilmente iluminada por la luz de la luna y noté que la rejilla del montacargas estaba abierta. Tenía frío y, mientras dormía, me había cubierto hasta la barbilla, pero la ventana estaba cerrada y pronto me di cuenta de que la corriente de aire provenía de ese antiguo pozo. Temblando y asustado, me subí las sábanas más cerca de la cara y luego se escuchó un sonido desde la oscuridad. Un horrible chirrido metálico. Agudo pero estruendoso. Algún mecanismo antiguo siendo forzado a volver a la vida en las entrañas del edificio. Pasó rápidamente y me pregunté qué era, pero antes de que pudiera reunir el coraje para levantarme y cerrar el montacargas, el sonido se repitió. Para entonces, estaba completamente despierto y rápidamente procesé que, fuera lo que fuese, estaba muy por debajo de mí. Esto me dio algo de alivio,
pero solo un poco, porque el sonido volvió. Y luego otra vez. Y otra vez. Y me di cuenta con creciente horror de que alguien estaba operando el ascensor, subiendo la plataforma mano sobre mano en el cabrestante, haciendo sonar la cadena y quitando el óxido de una máquina de siglos de antigüedad. Una y otra vez venía, un tirón tras otro hasta que pronto no hubo una pausa entre los tirones y luego, helado y aterrorizado en mi propia cama, ya no pude negar lo que mis oídos me decían claramente. El montacargas se estaba acercando a mi piso. Por alguna razón, mi cerebro eligió este momento para recordarme a todos los niños que han desaparecido en el Dunraven a lo largo de los años. De innumerables padres que pasaron ociosamente unas horas en el bar de abajo solo para regresar a sus habitaciones y no encontrar nada más que sábanas revueltas y otras señales sutiles de una lucha de pánico. Imaginé por lo que pasaron esos niños. Los imaginé como yo, acostados en la cama, escuchando el montacargas acercarse con un mecanismo quejumbroso, incapaces de quitarse de la cabeza la idea de que algo había entrado en el espacio cerrado y se estaba subiendo inexorablemente hacia ellos. ¿Se cubrieron los ojos con las sábanas para esconderlo? ¿Se arrastraron debajo de la cama? Esperaron con la respiración contenida mientras el chirrido se detenía y se escuchaba el sonido silencioso de músculos inhumanos saliendo de esa pequeña caja de metal. ¿Imaginaron que si se quedaban quietos, perfectamente quietos, podría seguir adelante para devorar a otro niño? ¿Funcionaron alguna vez estas estrategias? Para entonces, mis nervios me habían conquistado por completo. No podía moverme. Solo podía mirar hasta que, por fin, el ascensor apareció a la vista. Una caja completamente negra. En esos pocos segundos encontré la eternidad, cada uno estirándose mucho más allá de lo que cualquier mente humana podría soportar, mientras miraba en los recovecos sombríos del montacargas hasta que, por fin, algo me devolvió la mirada. Un par de ojos amarillos y una sola mano de 3 dedos extendiéndose para agarrar la escotilla abierta. Por un momento, el mundo se sintió vertiginosamente irreal, pero no pude romper la tensión. Solo podía quedarme ahí, temblar y preguntarme si mi corazón finalmente se rendiría y estallaría dentro de mi pecho. No estoy seguro de cuánto duró realmente, pero al final, el brazo se extendió y cerró la rejilla, y el sonido del metal torturado comenzó de nuevo. Lentamente, el mecanismo se levantó fuera de la vista. Cuando salió el sol, envalentonado por la luz del día, corrí y me aseguré de que la maldita cosa estuviera bien cerrada, de que nada más estuviera esperando, fuera de la vista. Por un momento, me pregunté si podría haber sido un sueño, pero las marcas de arañazos frescas en el interior del pozo del montacargas decían lo contrario. Decidí cambiar de habitación. Pero este no sería el final. Si elegía una habitación sin montacargas, tardaría menos de una semana en aparecer otro en la pared. No importaba cuánto me moviera, todo lo que lograba era esparcir las malditas cosas por todo el lugar. No había forma de evitar esa cosa. La mayor parte del tiempo, pasaba por mi habitación, las ruedas chirriaban mientras se arrastraba desde el sótano hasta saber dónde. Pero algunas noches, la rejilla se abría y esos ojos amarillos me miraban desde las sombras. Y aunque nunca se arrastró y dio vida a mis peores pesadillas, no pude evitar que me mirara fijamente, ni pude detener el miedo paralizante que me infundía. Obviamente, he estado en riesgo en el Dunraven en el pasado, pero eso siempre ha sido porque me he metido en una de las muchas habitaciones prohibidas. Esta fue la primera y única vez que algo en el Dunraven pareció notarme, y aún peor, darme caza. Y sí que me persiguió. No importaba qué habitación eligiera, pronto aparecería un montacargas y, poco después, esa cosa lo seguiría. No todas las noches. A veces, tan raramente como una vez al mes. Pero, ¿con qué frecuencia tendrías que pasar por eso para que te afecte gravemente? Me resultó cada vez más difícil dormir. Y sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, se volvió más extraño. Aproximadamente un año después de que comenzara, me desperté y descubrí que el montacargas ya estaba en mi piso. Iluminado como estaba por el sol de la mañana, pude ver de inmediato que no había nada con ojos amarillos acechando, pero eso no significaba que estuviera vacío. Algo había sido colocado cuidadosamente en la plataforma, pulcramente centrado,
casi presentado. Un viejo reloj de bolsillo roto con una tapa de latón descolorida. Suciedad y mugre lo cubrían por dentro y por fuera, pero aún así tuve la impresión de que una vez había sido valioso para alguien. Después de un poco de pulido, encontré una vieja inscripción en el interior. Era mi nombre de pila, pero nunca antes había visto la maldita cosa y lo atribuí a una coincidencia. Después de eso, los regalos siguieron llegando. Una peculiar variedad de recuerdos sentimentales de quién sabe quién. Un álbum con fotos de un joven en la RAF. Una declaración misionera del mismo hombre de su tiempo predicando en África, a juzgar por el nombre común. Nada de eso significaba nada para mí. A veces incluso había efectos prácticos como un gorro de lana en invierno o un buen par de botas después de que las mías se desmoronaran. Me tomaría años coleccionar estas cosas extrañas antes de que notara una relación extraña. Si mostraba el regalo más reciente en cualquier lugar de mi habitación donde fuera visible desde el montacargas, las visitas nocturnas de chirrido se detenían. De esta manera, creo que encontré el único regalo real que quería, que era simplemente que me dejaran solo para poder dormir profundamente. Por esta época, noté que algunos de mis propios efectos personales desaparecían. La mayoría eran cosas que no me importaban. Y los robos eran tan poco frecuentes que apenas valía la pena preocuparse, especialmente considerando las noches de insomnio mirando fijamente a sus ojos durante lo que podrían ser horas. Pero lo que más me angustió fue una caja de hojalata llena con las últimas cartas que recibí de mi hija. No las había leído, las cosas se habían agriado entre nosotros después de que me fui y sabía a dónde se dirigían. Aún así, era agradable tenerlas, saber que existían. Aparte de eso, los robos fueron menores y pronto se detuvieron, pero los regalos todavía llegan 1 o 2 veces por semana, incluso hasta el día de hoy. En cierto modo, solo profundiza mi conexión con el lugar. No sé por qué, pero de todos los extraños ocupantes del Dunraven, le temo más a esa cosa. Es la forma en que me mira. No sé cómo describirlo. Solo he visto su cara una vez. Una pesadilla viviente que me atormenta hasta el día de hoy. Comenzó con 3 estudiantes de cine con los que me topé mientras deambulaban por el vestíbulo arrullándose por toda la bonita destrucción. Los alcancé mientras bromeaban sobre regresar al Dunraven para filmar una película de terror completa, con risitas infantiles que resonaban por los pasillos. Los sonidos se detuvieron cuando me escucharon acercarme. Luego un momento de vacilación mientras me apretaba entre una de las puertas semi-bloqueadas en busca de estos intrusos ruidosos y todos nos encontramos cara a cara. 2 de ellos, jóvenes, me miraron con recelo. Uno incluso apretó el puño mientras el otro tensaba el agarre de la cámara como si pudiera usarla como garrote. Pero la joven entre ellos solo esperó un momento antes de sonreír, extendiendo una mano buscando un apretón y declarando, «Hola». Se parecía un poco a mis hijas, pero eso fue suficiente para explicar lo que pasó, supongo. Hablamos. A diferencia de todos los demás, cuando me pidieron que los entrevistara, en realidad acepté. Y aún más extraño, fue bien durante la mayor parte. Al menos hasta cierto punto. Supongo que les interesaría la historia de la gerente, pregunté mientras les traía sus tazas de té. Pensaron que no los había notado inspeccionando las tazas. Creo que se sorprendieron al encontrarlas limpias, pero he aprendido a no tomarme ese tipo de cosas de forma personal. En realidad, respondió la joven, Rachel, estamos interesados solo en una habitación. Es, parte de un proyecto en el que estamos trabajando sobre la historia familiar. El hermano de mi abuelo desapareció aquí cuando era joven. Eran, una familia un poco conservadora, se rió, así que mi madre no sabía ningún detalle. Básicamente, nadie hablaba de eso. Pero Craig aquí. Uno de los hombres saludó. Él investigó un poco y encontró el nombre de mi tío registrado en algunos viejos archivos policiales digitalizados. Resulta que mi tío desapareció mientras se hospedaba aquí. ¿No es asombroso? Después de eso, empezamos a leer sobre toda la historia de este lugar y pensamos que sería un gran proyecto. Así que, bueno, aquí estamos. Una historia común, comenté. ¿Por casualidad sabes en qué habitación se hospedaba? 614,
respondió ella con una sonrisa. Así que ese será el foco de nuestro proyecto. Se me cayó el corazón al estómago. Todo lo que había leído sobre la cosa de la 614 me decía que era una asesina implacable, y que no había ningún lugar en el hotel donde estuvieras a salvo. Recordé haber leído el relato del gerente de cómo una joven camarera fue arrastrada a través de la tubería del inodoro en el 9º piso. Su mano había temblado al registrar los detalles, la expresión en su cara, el sonido de sus huesos rompiéndose, el momento en que las vísceras fluyeron de su boca y toda luz finalmente se extinguió en esos ojos. ¿No pueden entrar ahí?, tartamudeé. ¿Por qué no?, preguntó uno de los hombres a la defensiva. La joven le lanzó una pequeña mirada. Es difícil decir qué fue, pero definitivamente había desaprobación allí. Está prohibida, dije. No hay acceso. Y además, no es segura. ¿Por qué dirías que no es segura?, preguntó ella. Asbesto, respondí un poco demasiado rápido. No habría convencido a nadie con esa actuación. Entonces tendremos que ir al médico, agregó Craig. Tenía una mirada de autosatisfacción y claramente no le gustaba que le dijeran qué hacer. Lentamente, basándome en esa expresión y su respuesta, me di cuenta de a dónde iba esta conversación. O más bien, a dónde ya había estado. ¿Por qué necesitarían visitar al médico?, pregunté. Bueno, nos atrapaste de salida, dijo Rachel. Hemos estado aquí desde las 5 de la mañana y ya filmamos todo lo que necesitábamos del hotel y de la habitación donde desapareció mi tío cuando escuchamos, tienen que irse. Ahora. Me levanté e inmediatamente puse mi mejor imitación de un viejo loco, que en realidad puede que no haya sido una gran imitación. Creo que fue alrededor de la 3ª taza que les lancé a la cabeza, rompiéndola contra la pared en un rocío de cerámica, que finalmente captaron el mensaje. Aún así, los perseguí. Fuera de la puerta. Por el pasillo. Luego, bajando una escalera tras otra hasta que pronto todos nosotros nos abríamos camino a través del vestíbulo. Los jóvenes me gritaban, pero no se atrevían a arremeter contra un viejo, mientras Rachel simplemente lloraba en los brazos de Craig, quien era particularmente protector. Pero no cedí, ni siquiera cuando un dolor de arrepentimiento me recorrió al ver el rostro lloroso de esa joven. No estaba tan asustada, creo, sino simplemente angustiada al ver a alguien en quien aparentemente confiaba volverse contra ella. Fue una escena fea. Tuve que interpretar un papel feo. Pero el arrepentimiento no duró mucho. No tenían mucho tiempo. En toda la emoción, fui el único que notó los extraños sonidos ahogados que corrían por algunos de los conductos en los pasillos. O la forma en que, mientras estaban parados junto a la puerta del hotel, momentáneamente desafiantes mientras yo les gritaba obscenidades, hubo un movimiento deslizante en las pilas de basura que se habían acumulado en el vestíbulo. Algo estaba ahí abajo con nosotros. Podrían haberlo confundido con una simple rata. ¿Pero yo sabía mejor? Finalmente, lo saqué, pero no antes de que uno de los jóvenes y yo finalmente llegáramos a las manos. Nada grave. Lo empujé, un último empujón para cruzar el umbral, y su mano salió instintivamente y me golpeó en el labio. Sangrando, me aseguré de que saliera por la puerta, luego cerré la puerta de golpe y escupí en la ventana mugrienta. Sangre y saliva corrieron por el cristal. Se quedaron del otro lado, horrorizados, antes de finalmente darse la vuelta para irse. Vi cómo los dos hombres consolaban a la joven en su camino de regreso a su coche. Luego me di la vuelta, listo para volver a mi habitación y empezar a sentir lástima por mí mismo. Estaba a mitad de camino hacia las escaleras más cercanas cuando escuché la puerta. No hay excusa. Dios, Craig, probablemente tiene 80 años, necesitamos asegurarnos de que, debió haberse sorprendido cuando vio la extraña mano brillante que le agarró el tobillo porque hubo un momentáneo tan silencioso que fue fácil pasarlo por alto. Y luego vinieron los gritos. Fue arrastrada de espaldas y arrastrada lentamente. Para cuando sus dos protectores entraron corriendo tras ella, apenas tuvieron tiempo de registrar su posición antes de que comenzaran sus propios gritos de ayuda. Cayeron con golpes casi cómicos,
los brazos agitándose en la pila de basura hasta el tobillo que cubre el piso mientras algo invisible los arrastraba a los tres en una dirección. La escalera. La puerta secreta escondida en la sala de personal detrás del mostrador de registro. Para cuando me di cuenta de a dónde iban, los dedos de Rachel ya estaban agarrándose del revestimiento de madera en un intento desesperado de detenerse. Pero fue inútil. Podían gritar o luchar todo lo que quisieran. La 614 los iba a atrapar. Los arrastraría piso tras piso en esa oscura escalera retorcida hasta que pudiera arrastrarlos a la habitación de arriba. Por un momento, me pregunté cómo haría eso. Todas las demás entradas aún estaban tapiadas, pero luego pensé en el diente que una vez había encontrado en una ventilación imposiblemente pequeña. Nada decía que tuvieran que seguir vivos al otro lado. Es posible que solo hubiera hecho un pequeño agujero en la entrada tapiada que le permitiera deslizarse hacia abajo, y eso era todo lo que necesitaría para recuperarlos. Los ojos de Rachel se encontraron brevemente con los míos. Había leído mucho sobre el destino de las personas que fueron arrastradas a la 614. No estaba listo para ver qué le sucediera a alguien frente a mí. Necesitaba hacer algo. Rompí la basura hasta que encontré lo más parecido a lo que esperaba. Una vieja botella rota con un borde dentado. Cuando miré hacia arriba, las tres figuras habían desaparecido por la puerta abierta, pero tenía que tener esperanza de que aún hubiera tiempo. Cuando entré en la escalera, noté que parte de la barandilla había sido doblada y dañada y estaba manchada con pelo y sangre. Me pregunté si ya era demasiado tarde, pero luego, arriba de mí, escuché los sollozos ahogados de Rachel. No estoy seguro de haber subido escalones tan rápido en mi vida. Un piso más arriba y la encontré boca abajo, aferrándose a otra serie de barandillas. Detrás de ella yacían los dos hombres, rotos y mutilados. Rápidamente me di cuenta de que los brazos los habían arrastrado a través de la pequeña brecha en las barandillas, matándolos pero haciendo suficiente espacio para que la mujer más pequeña pasara de forma segura. La vista de ellos era horrible. Me recordaron la forma en que las polillas cuelgan atrapadas en la telaraña de una araña, envueltas en un capullo y rotas, con las extremidades extendidas, las alas medio rasgadas. Incluso tan hastiado como estoy, no pude evitar estremecerme cuando miré a Rachel y vi que la sangre en la que estaba cubierta no eran suyas. Para entonces, ella estaba a un buen pie o dos de mi alcance. Así que en su lugar, subí otro piso y, usando una escoba cercana, acerqué el brazo y lo agarré con una mano. Luego, con la otra, comencé a cerrar. El vidrio estaba dentado pero era efectivo. La mano en sí no era realmente tan humana. Era suave y blanda, su sangre del color de la crema pastelera, y mientras su carne suave, casi anfibia, significaba que se amoldaba perfectamente alrededor de su pierna para darle un gran agarre, su piel cedía con bastante facilidad al vidrio. Con solo unos pocos movimientos de corte duros, se vio obligada a soltar y deslizarse. Tengo que preguntarme, incluso ahora, si lo que sucedió a continuación fue hecho a propósito. Un acto de despecho. Alejó a Rachel y ella cayó como una piedra fuera de la vista. Ella no lloró. Es posible que incluso se hubiera desmayado en este punto. Pero cayó tan rápido en la oscuridad que me quedé allí, balbuceando, incapaz de procesar la brutal pérdida. Esperé mientras los minutos se alargaban, gritando abajo y esperando desesperadamente una respuesta, pero no había nada. Solo silencio. Un silencio brutal y espantoso. Al final, simplemente tuve que aceptar que se había ido. Perdida. Me fui y esa noche me acosté en la cama preguntándome si iba a caer para siempre, gritando desesperadamente al vacío. No había nadie para atraparla. Y si hay un fondo en esa pesadilla, no iba a sobrevivir a ningún encuentro con él. No a esas velocidades. Me quedé dormido con la esperanza de que hubiera un fondo. Que lo golpeara tan rápido que terminaría con su sufrimiento en un instante. Pero me quedé con la incertidumbre de esto cuando, solo unos días después, me desperté y descubrí que el montacargas, listo como de costumbre, con un nuevo regalo. Su cámara. No un dispositivo de grabación como los que tenían los chicos. Esta era una digital que llevaba alrededor de su cuello. Solo la usó una o dos veces a mi alrededor,
usándola para tomar una instantánea extraña de grafitis o una habitación vacía. Para cuando llegó a mí, estaba medio rota, pero no fue difícil encontrar un cable de carga para poder ver las fotos que había tomado. La primera docena era un material estándar, pero después de eso, bueno, mostraba la escalera. De alguna manera, se había subido a una de las barandillas y, desde allí, a un rellano. Pero debió haberse perdido porque estas fotos mostraban nuevas puertas y lugares que nunca había visto. ¿Qué tan lejos podría haber caído? Había tomas extrañas y fuera de foco. Borrosas. Oscuras. Difíciles de entender. Vi una catedral en una llanura de hormigón estéril, con vidrieras de santos irreconocibles haciendo cosas horribles. Habitaciones ocultas con viejos gramófonos y muebles eduardianos, pinturas en la pared de personas con demasiados o no suficientes ojos. Una foto, la mejor en términos de claridad, mostraba lo que parecía el vestíbulo de un antiguo edificio de apartamentos por la noche, con las baldosas del techo cayendo sobre un piso abandonado mientras un anciano miraba al fotógrafo con horror. Aún más extraña era la forma que se alzaba sobre su hombro. Un espectro aterrador de una mujer muerta hace mucho tiempo. Las fotos continuaban, con vistas como estas y más. No podría describirlas todas, excepto para decir que daban una visión aterradora de los mundos imposibles contenidos abajo. Cielos alienígenas. Lunas extrañas. Quizás lo peor de todo, una cama de niño vislumbrada a través de la rendija de la puerta de un armario. Dios sabe lo que acecha ahí abajo, pero no me sorprendería si ese laberinto fuera la fuente de todas las pesadillas de la humanidad. Pero fue la última imagen la que más me cautivó. Mostraba la escalera, pero mirando hacia arriba en la oscuridad, solo la más vaga insinuación de luz pálida filtrándose con una pizca de polvo que caía. Y me di cuenta de que, si había luz desde arriba, tenía que estar bastante cerca de la cima. Tal vez después de su deambular, ¿había encontrado un camino hacia la seguridad? Tenía que ver si todavía estaba viva. Si realmente estaba tan cerca, podría alcanzarla y ayudarla, siempre y cuando no se hubiera movido a otro lugar. Pero primero, tenía que asegurarme de que realmente era ella la que todavía estaba ahí abajo. Por mucho que la esperanza se hubiera apoderado de mí en ese momento, no soy un idiota. Ninguna de las fotos mostraba claramente quién las había tomado, y el hecho de que la cámara llegara en el montacargas significaba que en algún momento probablemente había caído en posesión de la cosa de ojos amarillos. Necesitaba una forma de revisar la escalera sin ponerme en peligro. Esto no es lo más de buen gusto que he hecho, pero volví al vestíbulo, encontré las llaves del coche que uno de los chicos en pánico había dejado en el suelo y rebusqué entre sus pertenencias hasta que encontré lo que buscaba. Otra cámara, esta capaz de grabar video. Luego, después de una cuidadosa planificación, me dirigí a la escalera en un piso seguro y bajé la cámara con una cuerda. No tenía forma de saber qué veía. Tenía que pensar que si ella estaba ahí abajo y la veía, gritaría, de lo contrario, solo tendría que subirla, ver el metraje y ver por mí mismo. Tenía aproximadamente 1 kilómetro de cuerda, lo que pensé que era suficiente para hacer el trabajo. Dondequiera que la cámara hubiera tomado la foto, todavía había suficiente luz ambiental desde arriba para ver algo. Seguramente a 1000 metros de profundidad no habría nada más que una oscuridad total. Aún así, la bajé por completo, la até y luego la dejé allí durante unos minutos mientras dejaba que mis brazos se recuperaran. No era exactamente pesada, pero tampoco era nada. Estaba a punto de levantarla de nuevo cuando algo cambió. Mis dedos apenas rozaron la cuerda cuando el nudo se tensó. Las fibras gimieron. El ritmo de su balanceo cambió. Con una mano probé la carga. No se movió ni una pulgada. Lo que sea que estuviera colgando del otro extremo era demasiado pesado para ser una cámara, y había algo profundamente mal en la forma en que la cuerda se frotaba de izquierda a derecha contra el riel. Algo estaba ahí abajo. Y estaba subiendo la cuerda. Rápido. Demasiado rápido para que yo me tomara más tiempo para procesar. Agarré un cuchillo que me había asegurado de llevar conmigo y comencé a cortar furiosamente. Pero la cuerda no se quedaba quieta. Se movía con tanta fuerza que amenazaba con sacar el cuchillo de mi agarre. Era una tarea casi imposible,
y no importaba cuánto lo intentara, no podía evitar que mis ojos siguieran la delgada cuerda que desaparecía en la oscuridad vacía de abajo, esperando en cualquier segundo que esta cosa terrible apareciera. ¿Qué tan rápido puede moverse?, me pregunté. ¿Qué tan rápido puede subir 1000 metros? ¿Y si saltaba en solo unos pocos pisos más abajo? Podría tener solo 10, 20, 30 metros para ir. ¿Cuánto tiempo tengo? El sudor goteaba por mi espalda. Me pinchaba la frente y me hacía las palmas resbaladizas. Hacía que fuera aún más difícil sostener ese endeble cuchillo de cocina. Me mordí el labio tan fuerte que sangró solo por tratar de mantener la concentración, para evitar que se desviara una y otra vez hacia la oscuridad. Al final, solo quedaban unos pocos hilos apretados cuando el cuchillo cayó de mis manos torpes. Sin siquiera quererlo, grité, desesperado y asustado, y me incliné para tratar de atraparlo antes de que la gravedad se lo llevara para siempre. Mientras el cuchillo caía brillando en la sombra, 2 ojos amarillos emergieron. Brillantes y ansiosos, iluminados con una inteligencia malévola que nunca antes había apreciado. Eran diminutos, más pequeños que un guisante, y estaban incrustados en una cabeza deforme cubierta de escasos bigotes blancos y fibrosos, lo que la hacía parecer antinaturalmente joven y vieja al mismo tiempo. Humana una vez, tal vez. ¿Quién sabe? Sobre un hombro encorvado y musculoso, llevaba el cuerpo de la pobre Rachel, mientras usaba sus 2 manos de 3 dedos para agarrar la cuerda y subirse una tras otra. Con una de esas enormes manos, se estiró y por un segundo vi mi propio futuro. La vi sujetar esas grotescas manos parecidas a gusanos alrededor de mi cabeza y aplastarla como un melón. O peor aún, la vi arrastrarme a las profundidades de abajo. Vivo pero no muerto, Dios sabe para qué. En el último segundo, la cuerda finalmente se rompió. La mano me falló por apenas unos centímetros. Las uñas amarillas, romas y medio tragadas por la carne inflamada, casi rozaron la punta de mi nariz. Sus extraños ojitos expresaron, por solo un momento, una especie de triste sorpresa antes de que comenzara a caer. No perdí tiempo en irme. Corrí más rápido de lo que he hecho en años hacia el hotel, y después de eso, a mi habitación, donde atranqué la puerta y comencé a mover muebles para bloquear la entrada. En un pánico aturdido, vi el montacargas y recordé esos ojos amarillos y esa extraña mano y comencé a entrar en pánico una vez más. Seguramente era la misma criatura. Así que pasé el resto del día atornillando esa maldita cosa. Clavé tablas de madera. Atornillé, martillé, pesé. Al final, incluso agarré un armario de otra habitación y lo deslicé a través. Aún así, no se sintió suficiente. Y nunca lo sería. No podía sacar la imagen de su maldita cara de mi cabeza. Parecía triste. Parecía perdida. Dios mío, todos esos regalos habían venido de esa cosa. La mera idea me repugnaba. De alguna manera, imposiblemente, la realidad era peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado y de repente me sentí agradecido de que durante años se hubiera mantenido oculta en las sombras del montacargas. Haber visto a esa cosa monstruosa mirándome fijamente a la pálida luz de la luna. Puede que nunca hubiera vuelto a dormir. Tuve que preguntarme qué era y por qué había venido por mí. Así que esperé en la habitación y traté de no dormir, pero eso no es fácil para un anciano como yo. Después de toda la emoción, la adrenalina y el miedo, me quedé dormido justo antes de la medianoche y me desperté por la mañana, todavía erguido en mi silla, con la cara vuelta hacia el montacargas. Todos mis preparativos no sirvieron de nada. Las tablas habían sido arrancadas. La rejilla desatornillada de la pared. El armario volcado a un lado. Esperándome, como tan a menudo lo hacía, yacía el ascensor con el regalo de un nuevo día, aunque este no había encajado tan perfectamente dentro. Era Rachel. Doblada. Comprimida. Huesos rotos. Piel pálida. La sangre goteaba espesamente desde la plataforma y hacia mi propia habitación, y con un corazón apesadumbrado me di cuenta de que era hora de mudarme de nuevo porque nunca podría volver a dormir profundamente en ese lugar sabiendo lo que manchaba la alfombra. Quería vomitar. Quería correr. Pero no había forma de olvidar toda una vida de experiencia. Esa cosa me había presentado un regalo, si lo escondía,
lo tiraba, sabía lo que eso significaba. Una visita nocturna. El chirrido de viejos engranajes. Una noche de insomnio mirando la oscuridad y ahora que sabía lo que me esperaba, sería 1000 veces peor. Después de quizás las peores y más extenuantes 4 horas de mi vida, finalmente la saqué del montacargas y la senté en mi silla. Allí, a la vista de esa cosa espantosa. Después de eso, me sentí seguro de que nunca querría volver a pisar esa habitación y comencé mis preparativos para mudarme. Nunca entenderé a esa criatura. Sus deseos y necesidades están más allá de mi comprensión. Su extraña obsesión conmigo es enfermiza. Ni siquiera fue suficiente torturarme con el cadáver de la pobre Rachel, había metido la vieja caja de hojalata de mis cartas en una de sus manos. Por un momento me alegré de tenerlas de vuelta, pero luego la abrí y mi corazón se hundió. Todas habían sido destrozadas. Todas excepto un trozo de papel, en el que algo había garabateado palabras con una letra de pesadilla que apenas era legible. Las palabras me parecen un galimatías. Están bien por sí solas, pero juntas, el significado se me pierde. Las reimprimo aquí solo para darles una idea de lo desquiciada que debe estar esa cosa. Lo mejor que puedes hacer es tomar el cuerpo de la niña y marcharte. Dale a sus padres un cierre. Es demasiado tarde para los jóvenes. El niño perdido en la 614 ya se los comió. Pero a esta la he mantenido cerca. La he mantenido a salvo y he hecho lo poco que pude para que su cuerpo llegara a casa. Intenté dártela directamente, pero fallé. Esto fue lo mejor que pude hacer. Depende de ti hacer el resto del camino. Debes tomarla y dejar este lugar. El Dunraven me cambió por fuera, pero a ti te ha estado cambiando por dentro. Mi trabajo es alimentar al Dunraven y lo he hecho durante más de un siglo, robando personas y depositándolas abajo. Pero no podía entender cómo viviste arriba tanto tiempo, casi como si el hotel lo deseara. A lo largo de los años, me ha quedado claro cuál es tu verdadero papel. Y te estoy dando esta última oportunidad de marcharte. Espero que esta carta te ayude a ver la verdad. Has sido manipulado. Como yo, has sido reescrito para adaptarse a las necesidades del hotel. ¿Por qué te has estado escribiendo estas cartas? Son un galimatías. He visto lo que haces día tras día. Te observo. Tomas fotos de los hijos de otras personas y las enmarcas. Usas una alianza robada de uno de los cuerpos de los soldados en la escalera. Acaricias fotos de personas que nunca conociste y extrañas a una hija que nunca existió. Ahora entiendo por qué estás aquí, y espero que te tomes esta carta en serio. Cuando el Dunraven cerró, perdió un cuidador. En ti, se ha hecho otro.